Yo maté a mi padre el día que le dije que era gay. No con un cuchillo ni con veneno, sino con palabras que se clavaron en su pecho como balas de plomo fundido en el sol de Teruel. Él se derrumbó en la cocina, con el vaso de vino tinto cayendo al suelo y rompiéndose en mil pedazos que reflejaban su rabia rota. «Eres una vergüenza para esta familia», gritó, y en ese instante, supe que el hombre que me había criado ya no existía. Mi madre, con los ojos vidriosos, solo susurró, «Dios nos perdone». Pero yo no pedía perdón, pedía libertad, y Teruel, con sus murallas medievales y su viento seco que azota las sierras, se convirtió en mi cárcel invisible. Pensé que el amor era un refugio, un lugar donde esconder las grietas de mi alma, hasta que Ricardo entró en mi vida como un torbellino de arena del desierto de los Monegros. Yo era Alberto, el hijo mayor de una familia de panaderos en el corazón de Teruel, donde el pan se hornea con el sudor de generaciones y se vende con sonrisas falsas para tapar el hambre de sueños rotos. A los 22 años, ya había aprendido a tragarme las lágrimas como si fueran migajas duras, porque en esta ciudad de piedra y silencio, las emociones se petrifican como las torres mudéjares que nos rodean. Mi padre, Manuel, un hombre de manos callosas y mirada de acero, siempre había soñado con que yo tomara el relevo del horno familiar, expandiéndolo hasta Zaragoza o incluso Valencia. «Serás el orgullo de los García», me repetía mientras amasaba la masa, sus dedos hundidos en la harina como raíces en la tierra árida. Pero yo, en secreto, soñaba con libros, con aulas llenas de voces que no juzgaran, con una vida que no oliera a levadura y resignación. Mi hermana menor, Carmen, era la joya de la corona. 18 años, ojos como aceitunas negras y una inteligencia que cortaba el aire como un cuchillo afilado. Cuando sacó las notas para la universidad en Madrid, mi padre no dudó, vendió parte de la herencia familiar, hipotecó el horno por unos años, todo para financiarle la carrera de Derecho. «Ella será abogada, cambiará el mundo», proclamaba en la plaza del Tórico, donde los vecinos asentían con envidia y admiración. Yo, en cambio, me quedé con las migajas, un curso técnico en la escuela local, horas extras en el horno para pagar deudas que no eran mías, y las burlas susurradas de mis primos en las fiestas patronales. «Alberto, el maricón del pan», decían a mis espaldas, riendo con cervezas en mano bajo las luces tenues de las verbenas. Lo sabía porque una vez, ebrio de vino de la tierra, uno de ellos me lo escupió a la cara: «No sirves ni para casarte, ¿quién querría a un invertido como tú?». Mi madre, Rosa, lo tapaba con silencios, cosiendo vestidos para la parroquia mientras murmuraba oraciones por mi salvación. Pero en el fondo, yo sentía el peso de su decepción como una losa de granito sobre el pecho. Entonces llegó Ricardo. Lo conocí en la feria de muestras de Teruel, ese caos anual de stands y olores a chorizo y queso manchego donde la ciudad finge ser moderna. Él era de Valencia, un estudiante de arquitectura con piel bronceada por el Mediterráneo y una sonrisa que iluminaba las sombras de mi rutina como el sol de mediodía en la plaza. Trabajaba en un puesto de libros usados, recomendando novelas de Almudena Grandes con un acento cantado que me hacía olvidar el acento aragonés, áspero como la sierra. «Toma esto», me dijo el primer día, deslizando en mi mano el corazón helado, «es sobre secretos familiares que queman por dentro». Leí el libro esa noche, acurrucado en mi cama estrecha, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Al día siguiente, volví. Me gustó, mentí, porque en realidad me había destrozado, reflejando mis propios abismos. Hablamos horas, de Gaudí y sus curvas imposibles, de cómo Teruel era una jaula dorada comparada con la libertad de la costa. Sus ojos, verdes como los almendros en flor, me miraban sin juicio, y por primera vez, sentí que mi cuerpo no era un pecado, sino un mapa que alguien quería explorar. Nuestra relación floreció en las sombras. Besos robados en el Dinópolis, entre dinosaurios fósiles que nos recordaban lo antiguos y frágiles que eran los prejuicios, paseos nocturnos por el río Turia, donde el agua murmuraba promesas de escape. Ricardo me enseñó a soñar en voz alta: «Ven conmigo a Valencia, Alberto. Estudia arte, sé tú mismo». Yo reía, pero el deseo me carcomía como la humedad en las paredes de las casas antiguas. En casa, la tensión crecía. Mi padre notaba mis ausencias, mis sonrisas distraídas mientras amasaba. «¿Qué te pasa, hijo? ¿Estás con alguna puta de la ciudad?». Las palabras me herían, pero las tragaba, porque revelar la verdad sería como prender fuego al horno con todos dentro. Carmen, ajena en su burbuja madrileña, me escribía cartas llenas de gratitud: «Gracias por sacrificar tanto, hermano. Seré la mejor abogada para defender a gente como tú».
¿Como yo? Ni siquiera sabía mi secreto, pero su inocencia me dolía más que las pullas de mi padre. Los meses se convirtieron en un pulso constante, el calor de Ricardo contra el frío de Teruel. Él me llevaba a bares escondidos en los barrios altos, donde hombres como nosotros bailaban sin miedo, sus cuerpos sudorosos bajo luces estroboscópicas que borraban las murallas del mundo. «Eres fuerte, Alberto», me susurraba al oído, sus manos trazando líneas de fuego en mi espalda. Pero la fuerza era una ilusión. Por las noches, solo en mi habitación, lloraba por el abismo que se abría entre mi vida y mi familia. Mi madre lo intuía, lo veía en mis ojos hinchados. Una tarde, mientras pelaba patatas para la cena, me dijo: «Hijo, el Señor ama a todos, pero el pueblo. El pueblo come lo que le dan». Su voz temblaba, y supe que ella también cargaba cadenas invisibles, criándola en una Teruel de los 60 donde las mujeres eran extensiones de sus maridos. La daga se hundió más profundo cuando mi padre descubrió una foto en mi teléfono, Ricardo y yo, abrazados en la playa de Peñíscola durante un fin de semana robado. La había dejado olvidada en la mesa de la cocina, y él, curioseando como siempre, la vio. El grito que soltó resonó por toda la casa como un trueno en la sierra. «Maricón. Eres un puto maricón». Mi madre se tapó los oídos. Carmen, de visita, se quedó petrificada en la puerta. Yo me quedé inmóvil, el corazón latiéndome en la garganta, mientras él me escupía veneno. «Por ti, vendimos todo por tu hermana. ¿Y tú nos traicionas así? No mereces ni el pan que comes». Las palabras me atravesaron, y en ese momento, algo en mí se rompió, no con ruido, sino con un silencio ensordecedor. Me fui esa noche, caminando bajo la luna llena que bañaba las murallas de Teruel en plata fría, sin mirar atrás. Ricardo me esperaba en su piso alquilado, y entre sus brazos, juré que nunca más me arrodillaría ante fantasmas. Pero el exilio no cura, solo pospone la hemorragia. Los días siguientes fueron un borrón de llamadas ignoradas, mensajes de mi madre suplicando: «Vuelve, hijo, lo arreglamos», y las burlas de mi padre filtradas por los vecinos: «Ese invertido nos arruinó». Carmen, confundida, me escribió: «Papá dice que estás enfermo». «¿Es verdad lo que cuentan?». Respondí con frialdad: «Es verdad, y no es una enfermedad». El horno familiar se tambaleaba sin mí, las deudas crecían como maleza en el patio trasero, y yo, trabajando turnos dobles en una cafetería, sentía el peso de su fracaso como una corona de espinas. Ricardo me sostenía, pero incluso él notaba las grietas: «No puedes cargar con ellos para siempre, amor». Sabía que tenía razón, pero el lazo sanguíneo es una soga que no se corta fácil. Entonces, la Universidad de Zaragoza anunció las becas. Yo había enviado mi solicitud meses atrás, un acto de rebeldía disfrazado de esperanza, adjuntando ensayos sobre la arquitectura mudéjar de Teruel como metáfora de identidades reprimidas. La carta llegó un martes, con el sello dorado brillando bajo el sol implacable. «Felicidades, Alberto García, beca completa para el grado en Historia del Arte». Mis manos temblaron al abrirla, y por primera vez en años, las lágrimas no fueron de dolor, sino de una furia liberadora. Ricardo me abrazó, riendo: «Lo lograste. Eres libre». Pero la libertad sabe a hiel cuando la familia te ha enseñado a odiarte. La noticia se extendió por Teruel como el humo de una hoguera en la noche de San Juan, veloz, asfixiante, inevitable. Mi tía Engracia, esa chismosa de la plaza con lengua más afilada que un cuchillo de jamón, fue la primera en llamarme. «Alberto, hijo. ¿Es cierto? ¿Una beca en Zaragoza? Tu padre está». Bueno, no dice nada, pero se le ve el demonio en la cara. Colgué sin responder, el teléfono ardiendo en mi palma como si hubiera tocado brasas. Imaginé la escena en casa, mi padre amasando con furia, la harina volando como nieve sucia, mientras mi madre rezaba en la capilla del barrio, pidiendo que el Señor convirtiera mi pecado en milagro. Carmen, desde Madrid, me bombardeó con mensajes: «Hermano. Estoy tan orgullosa. ¿Por qué papá no contesta mis llamadas?». «Porque el orgullo es un lujo que no se reparte en familias como la nuestra», quise decirle. «En la nuestra, el éxito de uno es el fracaso del otro, medido en euros y reputación». Decidí no ir a casa esa semana. Me refugié en el piso de Ricardo, en las afueras de Teruel, donde las paredes desconchadas olían a pintura fresca y a promesas. Él cocinaba paella valenciana en una sartén improvisada, tarareando canciones de Joan Manuel Serrat,
y por momentos, el mundo se reducía a nosotros, sus dedos entrelazados con los míos, el roce de su barba contra mi cuello al amanecer. Esto es lo que mereces, me repetía, pero sus palabras rebotaban en las grietas de mi mente como ecos en una catedral vacía. ¿Por qué? ¿Qué merecía yo? ¿Una vida sin raíces, cortadas de cuajo como un olivo seco? Teruel no es solo una ciudad, es un nudo en la garganta, un recordatorio de que la tierra aragonesa te ata con hilos invisibles de tradición y culpa. La confrontación llegó un domingo, día de misa en la Catedral de Santa María. Mi madre me esperó a la salida, con el mantón negro bordado y los ojos hundidos como pozos. Ven a casa, Alberto. Tu padre quiere verte. Su voz era un hilo, frágil como el encaje de su pañuelo. Subí al coche familiar, ese Seat viejo que olía a tabaco rancio y a pan quemado, y el trayecto por las calles empedradas fue un calvario silencioso. Teruel desfilaba a mi lado, el acueducto del Caesar Augusta, testigo mudo de conquistas olvidadas, los amantes de Teruel, esas esculturas eternas que se miran sin tocarse, como Ricardo y yo en público. Llegamos al horno, donde el calor del horno abierto me golpeó como un puñetazo. Mi padre estaba de espaldas, midiendo harina con manos temblorosas. No se giró cuando entré. ¿Es verdad lo de la beca?, preguntó mi madre, rompiendo el silencio como un plato que cae. Asentí, y saqué la carta del bolsillo, desplegándola sobre la mesa de madera astillada. Mis palabras brotaron, no como un torrente, sino como gotas de sangre, sí. Me voy en septiembre. Historia del arte. Cubre todo, matrícula, alojamiento, incluso un estipendio. Mi padre se volvió entonces, su rostro una máscara de granito agrietado. Historia del arte, escupió, como si las palabras fueran veneno. ¿Para qué? ¿Para pintar maricas en lienzos? El insulto me atravesó, pero esta vez no me callé. Para entender por qué familias como la nuestra se pudren por dentro, manteniendo secretos que nos matan. Carmen, que había llegado de improviso desde Madrid, jadeó desde la puerta. Papá, exclamó, pero él la ignoró, avanzando hacia mí con los puños cerrados. Todo lo que hicimos por Carmen, vendiendo lo que era tuyo, y tú. Tú nos das esto a cambio. Una beca para un invertido que ni siquiera puede mirar a una mujer. Sus palabras eran balas, cada una cargada con años de machismo arraigado en las sierras, donde los hombres son cazadores y las mujeres, presas. Mi madre intervino, tocándole el brazo. Manuel, por favor. Es nuestro hijo. Pero él se zafó, rojo como el vino de Cariñena. Nuestro hijo murió el día que decidió ser lo que es. Ahora es un extraño. Yo sentí el mundo inclinarse, el horno rugiendo detrás como una bestia enfurecida. Carmen corrió a mi lado, abrazándome. Alberto, no les hagas caso. Tú eres el fuerte aquí. Pero su abrazo era tibio, inofensivo, el de quien nunca ha sangrado por ser quien es. Esa noche, el horno ardió de verdad. No por descuido, sino por rabia. Mi padre, en un arrebato, dejó la puerta abierta demasiado tiempo, y las llamas lamieron las sacas de harina, tiñendo el aire de humo negro y amargo. Los bomberos llegaron con sirenas que rasgaron la noche de Teruel, y los vecinos se congregaron en la plaza, murmurando, los García, siempre tan temperamentales. Mi padre, cubierto de hollín, me miró a través del caos con ojos que por primera vez no ardían de ira, sino de vacío. Mira lo que has hecho, murmuró, pero yo supe que el fuego era suyo, alimentado por el odio que nos consumía a todos. Ricardo me recogió al amanecer, en la estación de tren, donde había huido con una mochila y el diploma como único salvavidas. Se acabó, le dije, besándolo con labios que sabían a ceniza. Pero el final no es un corte limpio, es una herida que supura. Los días en Zaragoza fueron un bálsamo áspero. La ciudad bullía con estudiantes de todas las Españas, acentos que se entretejían como hilos en un tapiz mudéjar. Mi piso compartido en el casco viejo olía a café y a libros viejos, y las clases de historia del arte me abrían la mente como grietas en la tierra seca. Profesores apasionados hablaban de Lorca y su homosexualidad reprimida, de cómo el franquismo había enterrado identidades bajo capas de cal y olvido. Yo tomaba notas furiosamente, sintiendo que cada lección era un ladrillo en el muro que construía contra mi pasado. Ricardo nos visitaba los fines de semana, trayendo paellas y planes de futuro. Después de la carrera, nos mudamos a Barcelona. Tú curador de museo, yo arquitecto. Una vida sin cadenas.
sus promesas me anclaban, pero las noches solitarias traían pesadillas, el rostro de mi padre disolviéndose en humo, el abrazo de Carmen volviéndose espinas. La familia no desapareció, se filtraba como humedad en las paredes. Cartas de mi madre, llenas de cruces y súplicas: vuelve para Navidad, hijo. Tu padre está arrepentido, el horno se reconstruyó con el seguro. Mensajes de Carmen: estoy en prácticas en un bufete que defiende derechos LGTB. Aprendí de ti, hermano. Pero las palabras de mi padre eran silencio, un muro más alto que las de Teruel. Una vez, borracho de sidra en una fiesta universitaria, llamé a casa. Papá, ¿sigues odiándome?, pregunté, la voz pastosa. Él contestó al tercer tono: no te odio, Alberto. Solo duele. Colgué, el teléfono resbalando de mi mano, y corrí a los brazos de un desconocido en la barra, buscando en Sexo Anónimo lo que Ricardo me daba con ternura. Al día siguiente, la culpa me devoró como ácido. El DNN crecía, una olla a presión en mi pecho. En Zaragoza, era libre en apariencia, besos en el Tubex, orgullo en las manifestaciones del 28J, pero el fantasma de Teruel me perseguía en los espejos empañados de los baños públicos. ¿Era yo realmente libre, o solo un exiliado con beca? Ricardo lo notaba, en las formas en que me retraía durante el sexo, en las discusiones tontas sobre mudarnos ya. Estás huyendo de ti mismo, no de ellos, me dijo una noche, después de una pelea por nada. Tenía razón, y eso me aterrorizaba más que el horno en llamas. El invierno en Zaragoza llegó como un cuchillo helado del Moncayo, cortando a través de las ilusiones que había tejido en los meses previos. Las clases se intensificaban, exámenes que me mantenían despierto hasta el alba, rodeado de apuntes garabateados con tinta que se corría como lágrimas. Pero el verdadero frío venía de dentro, cartas esporádicas de Teruel que leía a hurtadillas, temiendo que Ricardo las viera. Mi madre escribía con letra temblorosa: el horno va mejor, pero tu padre no come. Habla de ti en sueños, dice que falló como hombre. Falló como hombre. Esas palabras se clavaban en mí, recordándome que en su mundo, el fracaso no era no tener éxito, sino no perpetuar el linaje normal. Carmen, en cambio, era un rayo de luz intermitente. Gané mi primer caso, defendiendo a un chico trans en Aragón. Diles a tus profesores que soy tu hermana, la que aprende de los valientes. Sonreía al leerlo, pero el orgullo era agridulce. Ella volaba alto gracias a sacrificios que yo había pagado con mi silencio. La rutina se volvió un ciclo vicioso: mañanas en la facultad, tardes en la biblioteca oliendo a papel viejo y café rancio, noches con Ricardo en camas prestadas que crujían bajo nuestro peso. Él era mi ancla, con su risa contagiosa y sus manos que conocían cada curva de mi cuerpo como un arquitecto sus planos. Pero incluso en el éxtasis, sentía la fractura. Mientras él gemía mi nombre, yo veía flashes del rostro de mi padre, su decepción como una sombra en la pared. Estás distante, me dijo una noche, después de hacer el amor en su coche aparcado en el Ebro, el río murmurando indiferente abajo. Es Teruel, ¿verdad? Te come vivo. Asentí, la cabeza en su regazo, el olor de su piel mezclándose con el de la lluvia. No sé cómo soltarme. Es como si llevara su cadena alrededor del cuello. Intenté romperla a mi manera. Me uní al colectivo LGTB de la Uni, Arcoíris Aragonés, donde reuniones en sótanos húmedos se convertían en catarsis colectiva, historias de rechazos familiares, de puñetazos en barrios obreros, de suicidios silenciados en pueblos perdidos. Allí conocí a Javier, un chico de Huesca con tatuajes de banderas arcoíris y una ira que ardía como el fuego de las fallas. Tu padre no es único, me dijo una noche, pasándome una cerveza. El mío me echó a los 16. Ahora soy activista, y él mendiga en la calle. Sus palabras me golpearon. Imaginé a mi padre, orgulloso Manuel García, reducido a eso por su rigidez. Pero la empatía era un lujo que no podía permitirme aún. En cambio, canalizaba el dolor en ensayos, uno sobre los amantes de Teruel como símbolo queer, amores imposibles en una sociedad que los sepulta. Mi profesor, un hombre canoso con gafas de montura gruesa, me felicitó: tienes fuego, Alberto. Publica esto. El elogio me hinchó el pecho, pero también avivó el miedo. ¿Y si Teruel lo leía? La DNN se acumulaba como nieve en las cumbres. Llamadas ignoradas de mi madre se convirtieron en semanas de silencio, roto solo por un paquete sorpresa, un pan de muerto casero, envuelto en papel marrón, con una nota:
para que no olvides tus raíces. Te queremos. Lo comí solo, en mi habitación, las migas cayendo como lágrimas sobre el teclado. Ricardo entró y me encontró así, roto. Basta, dijo, quitándome el pan de las manos. No eres su deuda. Eres tú. Hicimos el amor esa noche con una urgencia desesperada, sus uñas clavándose en mi espalda como anclas, pero al amanecer, el vacío persistía. Decidí escribirle a mi padre, una carta larga, manchada de tinta y rabia: no soy tu vergüenza, soy tu hijo. La beca no es venganza, es supervivencia. Si me quieres, acéptame. Si no, déjame ir. La envié por correo certificado, el sello pegándose como una cicatriz. La respuesta llegó 2 semanas después, en forma de visita inesperada. Era un sábado de mercado en la Plaza del Pilar, el aire cargado de olores a especias y castañas asadas. Mi padre apareció entre la multitud, más delgado, el rostro surcado por líneas nuevas como grietas en la arcilla. Llevaba una chaqueta raída, las manos metidas en los bolsillos como si temiera tocar algo. Alberto, dijo, su voz ronca como el viento del maestrazgo. Me quedé paralizado, el corazón martilleando contra las costillas. ¿Qué haces aquí?, pregunté, la voz un susurro ahogado por el bullicio. Vine a verte. Tu madre. No duerme. Caminamos en silencio hasta un banco junto al río, el Ebro fluyendo perezoso, indiferente a dramas humanos. Él sacó un cigarro, pero no lo encendió, solo lo giró entre dedos temblorosos. Leí tu carta, murmuró al fin. Duele, hijo. Duele más que el incendio. Por primera vez, vi al hombre detrás del patriarca, vulnerable, roto por décadas de machismo heredado de su propio padre, un guardia civil que azotaba desviaciones con correas de cuero. Pensé que financiando a Carmen te salvaba, confesó, los ojos fijos en el agua. Te salvaba de ser como yo, un fracaso que no supo educar a su hijo. Lágrimas rodaron por sus mejillas, surcos en la piel curtida, y algo en mí se ablandó, no por piedad, sino por reconocimiento. No soy un fracaso, papá. Soy gay, y eso no me quita valor. Hablamos horas, palabras que salían como pus de una herida infectada, sus miedos a la vergüenza vecinal, mi rabia por los sacrificios desiguales, el horno como metáfora de nuestra familia, siempre al borde del fuego. No hubo abrazos, no esa vez, solo un apretón de manos, áspero como la harina, antes de que se fuera en el tren de la tarde. El alivio fue efímero. Ricardo, al enterarse, frunció el ceño: es un paso, pero no te fíes. Los viejos como él cambian despacio, o no cambian. Tenía razón, las llamadas semanales de mi madre eran tibias, llenas de «tu padre mejora», pero sin disculpas directas. Carmen vino a visitarme, trayendo empanadas y noticias, el bufete me contrató fijo. Voy a especializarme en derechos queer. Cenamos en un mesón del Tubex, riendo por primera vez en años, pero bajo la mesa, mi pie rozaba el de Ricardo, un secreto que ella intuía pero no nombraba. Estoy orgullosa de ti, me dijo al despedirse, abrazándome fuerte. Tú pagaste el precio por mi vuelo. Sus palabras me dejaron un nudo en la garganta: el perdón es un arte que se aprende sangrando. Pero la verdadera tormenta se gestaba en Teruel. El horno, reconstruido con deudas nuevas, atraía clientes por lástima, y los rumores sobre el hijo gay becado se esparcían como levadura en la masa. Mi tía Engracia, en su afán de redención, organizó una cena familiar para reconciliarnos. Acepté, contra el consejo de Ricardo: ve, pero protégeme el corazón. El viaje de vuelta fue un purgatorio, el ave devorando kilómetros, el paisaje aragonés desfilando como recuerdos borrosos. Teruel me recibió con su viento seco, azotando mi rostro como bofetadas olvidadas. La cena en casa de la tía Engracia fue un campo minado disfrazado de mantel de hule y ollas humeantes. La mesa larga en su comedor, con vistas a la sierra de Jabalambre Nevada, estaba cargada de platos tradicionales, migas aragonesas crujientes, ternasco asado que chorreaba jugos, y vino de la tierra que picaba en la lengua como reproches no dichos. Mi familia al completo: padres, Carmen, primos lejanos con esposas calladas y niños que correteaban ignorantes. Mi padre ocupaba la cabecera, más encorvado, las manos quietas sobre el mantel como si temiera mancharlo. Yo me senté al fondo, junto a Ricardo, a quien había presentado como mi compañero de piso en Zaragoza.
Las miradas se clavaron en nosotros como alfileres, curiosidad, juicio, un destello de asco en el primo que una vez me llamó maricón. La tía Engracia, con su delantal floreado y sonrisa forzada, sirvió los platos con comentarios banales. Alberto, qué delgado estás. La universidad no alimenta bien. Respondí con monosílabos, el tenedor pinchando la carne como si fuera el corazón de mis dudas. Ricardo, bendito sea, navegaba el terreno con gracia valenciana, charlas sobre fútbol, elogios al ternasco que desarmaban tensiones. Pero el aire estaba cargado, espeso como el humo de la chimenea crepitante. Mi madre, sentada frente a mí, me pasaba el pan con ojos suplicantes, como si cada rebanada fuera una ofrenda de paz. Come, hijo. Para que estés fuerte. ¿Fuerte para qué? Quise preguntar, ¿para soportar más silencios? La grieta se abrió con el postre, un panellete de almendra que mi tía trajo en honor a los valencianos. Uno de los primos, el mismo que me había insultado años atrás, soltó la bomba con una risa ebria. Oye, Alberto, esa beca tuya es por lástima. Dicen en el pueblo que te la dieron por ser. Ya sabes, el maricón talentoso. El silencio cayó como una losa, cucharas detenidas a medio camino. Mi padre tosió, mi madre se santiguó, Carmen se puso pálida. Ricardo tensó la mandíbula, su mano bajo la mesa apretando la mía como un salvavidas. Yo sentí el calor subir por mi cuello, no de vergüenza, sino de una furia fría, calculada. No, primo, respondí, mi voz calmada como el Ebro en estiaje. Me la dieron por mérito. Por ensayos que hablan de identidades enterradas, como las de familias que prefieren quemar hornos antes que aceptar a sus hijos. El primo se rió, pero era una risa hueca, y mi padre intervino, su voz un gruñido bajo. Basta. Es familia. Pero el daño estaba hecho, el veneno se había servido con el vino. Carmen saltó en mi defensa, es ridículo. Alberto es el más inteligente de todos nosotros. Si alguien debería avergonzarse, es quien juzga sin conocer. Sus palabras eran fuego, forjado en los tribunales madrileños, pero mi tía Engracia las apagó con un bueno, pasemos a los licores. El resto de la noche fue un baile torpe, anécdotas del pueblo, risas forzadas, Ricardo contando chistes sobre arquitectura que aliviaban el aire. Pero bajo la superficie, el abismo se ensanchaba. Mi padre no me miró una sola vez, sus ojos fijos en el plato vacío, como si yo fuera un fantasma. Salimos tarde, el viento de Teruel aullando como lobos en la sierra. En el coche alquilado, Ricardo rompió el silencio. Sobreviviste, amor. Eso es victoria. Pero no me sentía victorioso, sentía náuseas, el ternasco revolviéndose en mi estómago como culpa indigesta. De vuelta en Zaragoza, la ciudad me recibió con su bullicio indiferente, pero el incidente me perseguía en sueños, mesas volcadas, platos rompiéndose, mi padre hundiéndose en un mar de vino tinto. Llamé a mi terapeuta, una mujer pragmática de Zaragoza que olía a lavanda y escuchaba sin juzgar. Es gaslighting, Alberto. Te hacen sentir culpable por existir. Sus palabras eran lógicos, pero el corazón no obedece a la razón, late con las heridas abiertas. La universidad se convirtió en mi santuario. Un profesor invitó a un ciclo de conferencias sobre arte queer en España posfranquista, y yo moderé una sesión sobre Federico García Lorca, su homosexualidad como puñal en el verso. La sala estaba llena, estudiantes con banderas arcoíris, activistas de Huesca y Teruel que me reconocían como el chico de la beca. Hablé con voz firme, citando versos que dolían, verde que te quiero verde, y el público aplaudió, un rugido que ahogaba los ecos familiares. Javier, del colectivo, me abrazó después. Eres un faro, Alberto. Iluminas para los que vienen detrás. Esa noche, invité a Ricardo a un bar del Gancho, donde bailamos salsa con desconocidos, sus caderas contra las mías en un ritmo que borraba murallas. Pero el turning point acechaba, inevitable como el cierzo. Llegó en forma de llamada de Carmen, a medianoche de un viernes. Su voz era un sollozo ahogado. Alberto, ven. Papá. Está mal. El médico dice cáncer. Pulmón. El mundo se detuvo, el teléfono resbalando de mi mano como el pan en la cena. Cáncer. La palabra se clavó en mí como un espino, recordándome el cigarro que mi padre giraba sin encender. Ricardo me encontró acurrucado en el suelo, las lágrimas fluyendo silenciosas. Ve, me dijo,
besándome la frente. Pero no solo. Llévame. Empaqué una maleta esa noche, el tren de madrugada devorando raíles hacia Teruel como un veredicto. El hospital de Alcañiz, a las afueras, olía a desinfectante y muerte diferida. Mi padre yacía en una cama estrecha, tubos serpenteando de su nariz al monitor que pitaba como un reloj implacable. Mi madre velaba a su lado, el rosario entre dedos huesudos. Carmen me abrazó en la puerta, sus ojos rojos, llegó a tiempo. Él abrió los ojos al oírme, vidriosos pero enfocados. Alberto, murmuró, la voz un hilo rasgado. Me acerqué, la mano en la barandilla fría. Hijo. Perdóname. Las palabras fueron un susurro, pero pesaron como la sierra entera. No respondí, solo asentí, el nudo en la garganta impidiéndome hablar. Ricardo esperó fuera, un centinela silencioso, mientras yo me sentaba, escuchando el pitido que marcaba los segundos robados. Los días siguientes fueron un limbo. Viajaba entre Zaragoza y Teruel, clases por Zoom, noches en vela junto a la cama. Mi padre deliraba, confesiones febriles, te quise fuerte, no roto. Pero te rompí yo. Mi madre lloraba en silencio, Carmen organizaba papeles legales con eficiencia glacial. Una noche, solo con él, le tomé la mano, no estoy roto, papá. Solo diferente. Y te perdono. Sus ojos se cerraron, una lágrima rodando por su mejilla. No murió esa noche, pero algo en él se fue, disolviéndose en el aire estéril. El vacío me dejó tetere, caminando por los pasillos como un sonámbulo. Ricardo me sostenía, estás de luto por el hombre que pudo ser. Tenía razón, lloraba no por el patriarca, sino por el padre ausente, el que nunca horneó pan conmigo sin expectativas. El funeral de mi padre fue un ritual teruelano puro, negro como la noche de los amantes, silencioso como las murallas al alba. La iglesia de San Pedro, con sus arcos ojivales que apuntaban al cielo indiferente, se llenó de vecinos que murmuraban condolencias con ojos curiosos. Pobre Manuel, tan trabajador, decían, ignorando el elefante cuir en la sacristía. Yo vestía traje oscuro, Ricardo a mi lado con corbata discreta, su presencia un escudo contra las miradas punzantes. Mi madre, viuda de un día, se aferraba a mi brazo como a una tabla, su luto un velo que no ocultaba las arrugas nuevas. Carmen leía el responso, su voz firme como en los tribunales. Manuel García vivió por su familia, y en ella encontró su paz. ¿Paz? La palabra me amargó la boca, había encontrado paz al fin, o solo rendición. El cementerio de Teruel, enclavado en la ladera con vistas a la huerta, era un laberinto de cruces blancas erosionadas por el viento. Bajamos el ataúd en un hoyo que olía a tierra húmeda, y mientras la tierra caía en paletadas sordas, sentí el peso levantarse de mis hombros, no con alivio, sino con una náusea existencial. Mi primo, el de las burlas, se acercó después, con cerveza en mano del ágape posterior, siento lo de tu viejo. Y lo de antes, lo siento. Su disculpa era torpe, pero real, fermentada en el remordimiento del cáncer ajeno. Asentí, sin palabras, el perdón no es un interruptor, sino un goteo lento. De vuelta en Zaragoza, el duelo se instaló como inquilino permanente. Las clases eran un borrón, ensayos entregados tarde con faltas que reflejaban mi mente fracturada. Ricardo cocinaba, limpiaba, me abrazaba en las noches cuando los sueños me traían el pitido del monitor. ¿Llora, Alberto? Es tu derecho, me decía, pero las lágrimas se negaban, atascadas como masa endurecida. En cambio, canalicé el caos en acción, organicé una exposición en la Facultad sobre arte y pérdida queer, con piezas de amigos del colectivo, fotos granuladas de besos prohibidos, esculturas de cadenas rotas. La inauguración fue un éxito modesto, aplausos en el hall que olía a vino barato, pero Javier me arrinconó después, esto es por él, ¿verdad? Por soltar el fantasma. Asentí, bebiendo de un vaso que temblaba en mi mano. La familia se resquebrajaba sin su pilar. Mi madre vendió el horno, un acto de misericordia que la dejó con una pensión raquítica y un piso vacío en el ensanche. Carmen la convenció de mudarse a Madrid. Mamá, aquí hay médicos, y yo te cuido. La vi por última vez en la estación de Teruel, con maletas raídas y ojos que ya no suplicaban. Vuelve cuando quieras, hijo, me dijo, besándome las mejillas. Tu padre. Al final, te quiso. Ricardo y yo la abrazamos,
un trío improbable que sellaba heridas. Pero el adiós fue un corte, Teruel se alejaba en el tren, sus torres empequeñeciéndose como recuerdos difuminados. El clímax no llegó con fanfarrias, sino en una noche de tormenta en Zaragoza. Ricardo y yo discutíamos en la cocina, platos sin fregar amontonados como resentimientos. Él quería compromiso: cásate conmigo, Alberto. Hagamos oficial lo que somos. Sus palabras eran un puente, pero yo las veía como cadenas nuevas. No estoy listo, respondí, la voz quebrada. Aún llevo el peso de ellos. ¿Y si te rompo como me rompieron? Él se acercó, sus manos en mi rostro. No me romperás. Te amo entero, con grietas y todo. El trueno retumbó fuera, y algo en mí cedió. Lo besé con hambre, no de deseo, sino de verdad. Sí. Sí, me caso contigo. No fue un grito, fue un susurro que liberó el aire viciado, un rechazo a la soledad impuesta. Lloré entonces, sollozos que sacudían mi cuerpo como temblores en la sierra, y Ricardo me sostuvo hasta el alba, el lluvia azotando las ventanas como aplausos mudos. La noticia corrió, anillo en el dedo, planes para una boda civil en Valencia, sol y mar como testigos. Carmen fue la primera en felicitarme, por videollamada: seré la dama de honor. Mamá llora de alegría. Mi madre envió una postal de Madrid, con una Virgen de Pilar bordada: bendiciones, hijos. Encontrad la paz que él no halló. No era aceptación total, pero era progreso, un ladrillo menos en el muro. En la universidad, el rumor me elevó: Alberto, el que superó el rechazo familiar. Invitaciones a charlas, un artículo en el Heraldo sobre mi exposición. Pero el verdadero clímax fue interno, una carta a mi padre, enterrada en su lápida durante una visita solitaria a Teruel. Te liberé, papá. Y me liberaste a mí. El viento se llevó las palabras, y yo caminé ligero por primera vez, el sol de Aragón calentando mi piel como una promesa. La primavera en Valencia llegó como un bálsamo mediterráneo, disolviendo los últimos jirones de invierno aragonés. Ricardo y yo nos mudamos a un ático en el Carmen, con balcones que daban al mar y paredes blancas listas para sueños nuevos. La boda fue sencilla, ceremonia civil en el ayuntamiento, con Carmen de testigo y un puñado de amigos del colectivo ondeando banderas arcoíris. Vestí blanco, no por tradición, sino por rendición al futuro. Ricardo, en azul, me miró como si yo fuera una catedral renacentista. Por siempre, juramos, y el beso selló no un final, sino un comienzo, salado por lágrimas de alivio. Mi madre vino, delgada pero erguida, besándonos con labios temblorosos: sois hermosos. No mencionó Teruel, pero su presencia era redención silenciosa. La vida se asentó en ritmos nuevos. Yo terminé la carrera con una tesis sobre arquitectura queer en el Levante, publicada en una revista modesta que llegó a las bibliotecas de Zaragoza. Ricardo diseñaba edificios ecológicos, curvas suaves que evocaban cuerpos libres. Carmen nos visitaba, trayendo casos ganados y anécdotas de Madrid. Defendía un chico de Teruel, como tú. Ganamos. Reíamos, brindando con cava, pero bajo la alegría, el eco persistía: ¿había sanado todo? El precio se cobró en visitas esporádicas a Teruel. El horno, ahora de un vecino, seguía humeando, un recordatorio de fuegos pasados. Mi madre, instalada en un piso modesto con vistas al Manzanares, envejecía con gracia, tejiendo mantones que enviaba como talismanes. Una Navidad, nos confesó, tu padre me escribió una carta antes de morir. Dijo que te quería, pero el orgullo lo ahogaba. La leí esa noche, garabateada con mano temblorosa: Alberto, si lees esto, sabe que fallé. Sé feliz por mí. Lágrimas cayeron sobre el papel, disolviendo tinta, y por fin, el perdón fue completo, no mío, sino compartido. No gané batallas épicas, solo espacio para respirar. En Valencia, caminábamos por la Malvarrosa al atardecer, manos entrelazadas sin miedo, el mar lamiendo la arena como lenguas de amantes. Ricardo susurraba planes: un hijo, algún día. Adoptado, nuestro. Sonreía, imaginando un niño con ojos verdes, libre de cadenas. El colectivo en línea me conectaba con chicos de Teruel, sus historias espejo de la mía: rechazos, becas salvadoras, familias que mutan despacio. El DEAM se asienta en lo cotidiano, un pan horneado en nuestra cocina, con levadura de Valencia, que sabe a victoria sin amargor.
¿Valió la pena el fuego? Sí, porque de las cenizas nacen arquitecturas nuevas. Y en las noches, cuando Ricardo duerme a mi lado, toco su espalda y pienso, la libertad no es ausencia de dolor, sino elegir amarlo entero. ¿Y tú, lector? ¿Cuánto silencio cargarías por un abrazo? Teruel susurra la respuesta en el viento, lo justo para volar.